Darío, cuando pensé en la charla con vos se me ocurrieron millones de temas. Creo que lo interesante de esto es encontrar entre la filosofía y el psicoanálisis coincidencias, discrepancias. Yo cuando estudié filosofía, lógico que no es lo que más estudié, sí lo pasé con materias en la facultad, me pasaba que encontraba muchas cosas del psicoanálisis que decía, esto parece casi lo mismo pero desarrollado desde otro lugar. Cuando empecé a pensar en esta charla decía, qué importante pensar en la pregunta. La primera gran coincidencia creo yo que es la pregunta. Corregime vos, pero la filosofía nace en relación a una pregunta, ¿no? Sí, sí, obvio. Mira, a mí me gusta pensar así, ¿viste? Que la filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas, sino que se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas. Bien. La pregunta no es un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo. Persigue la pregunta por la pregunta misma, es la devoción, decía Heidegger, ¿no? Del pensar, preguntar. Algo devoto, porque es algo hasta sagrado, en el sentido de que nos consagra a lo que no sabemos, a qué vinimos, a lo que somos. Pero me encanta esa idea de un preguntar, digamos, que no tenga un objetivo resolutorio. Lo más anticapitalista que podemos encontrar. Lo más antiproductivista, te Claro. diría, ¿sí? O lo más antimercantil. Digo, no hay un objetivo de acaparamiento, de acumulación, de ganancia. Es al revés, es Claro. un objetivo más no de derrota, pero sí de pérdida. Viste que no es lo mismo. Pérdida en el sentido de que te perdés, pero te perdés porque yo creo que ahí hay una afinidad entre filosofía y psicoanálisis. Te perdés porque el mundo está plagado de sentido, no está vacío como nos quieren hacer creer. Y es tanto ese sentido ya procesado, elaborado, manufacturado, industrializado, donde todo tiene su receta, sus instrucciones, sus formas monocromáticas de manifestarse. La filosofía viene como a desencajar todo eso, ¿no? A dislocarlo. Entonces, ¿desde dónde? Desde la pregunta, porque Claro. ¿cómo encara la filosofía ese sentido común, esa realidad supuestamente impoluta, incólume? ¿Cómo la encara? Desde la pregunta más ingenua, la pregunta más, ¿no? Más espontánea, más tonta, hasta más tonta. Vos sabés que hay un famoso relato de Platón Ajá. en el Teeteto, donde Platón cuenta ahí, pone en escena a Sócrates con sus discípulos, y Sócrates habla del inicio de la filosofía, y entonces cuenta que el primer filósofo fue Tales de Mileto, Ujú. y que Tales de Mileto, digamos, fue el primero porque, bueno, se preguntó por el porqué de todo, se preguntó cuál es el origen de todas las cosas, pero trae un relato muy particular, que cuando Tales descubre la filosofía, iba caminando todo el tiempo mirando para arriba, porque todo lo extasiaba y de todo se hacía preguntas, todo lo cuestionaba, y por mirar tanto para arriba, dice, se caían todos los pozos. Y entonces en el pueblo, al primer filósofo, ¿sabes cómo lo llaman? El idiota. Porque, por tanto, nosotros diríamos preguntar, no resolves lo más inmediato. Y hay algo cierto. Yo pienso muchas veces, yo no sé mucho de teoría psicoanalítica, Sí. me hago terapia hace 40 años desde que tengo conciencia. Lo que sí sé es que yo quedo, digamos, mirando para arriba cada vez que voy a terapia, y lo que me sucede es algo parecido, se me desacomodan lugares que considero fijo, pero para eso me tengo que animar a un tipo de pregunta que no es la usual, ¿no? Por eso la pregunta filosófica es una pregunta, ¿viste? Vista por el sentido común, inútil, sin sentido, una pregunta hasta infantil. Muchas veces nos acusan de eso, ¿no? De preguntas que no tienen como utilidad y que parecen preguntas de niño, el porqué del porqué del porqué del porqué. Bueno, y hay una gran coincidencia con el psicoanálisis para mí. Esto como me decías del relato de Tales caminando, mirando para arriba, preguntándose todo, me pareció una imagen súper infantil de lo que nos pasa en la infancia. Vos estás con un niño o niña y lo que hace es preguntarse el porqué de todo, al punto de que a veces al adulto un poco lo saca de quicio. Y el psicoanálisis también es una búsqueda. De hecho, Lacan decía que la persona entra en análisis una vez que puede preguntarse por algo, en el sentido de cuál es mi parte en esto de lo que yo me estoy quejando ahora. Hasta que una persona no se hace cargo de que algo tiene que ver lo que le pasa con lo que esa persona es o está haciendo, no entra en análisis. Vos podés estar en terapia
20 años y no haber entrado nunca en análisis. Esa pregunta inaugura finalmente el psicoanálisis, y ahí está la primera semejanza que te digo en relación a la filosofía, como ambos se ven inaugurados por una pregunta, y esto como me traes también de los por qué. Hay una gran diferencia en la psicología y el psicoanálisis. No es lo mismo. Mucha gente que dice, bueno, la psicología en general. Y hay corrientes de la psicología que es más que nada responde más a los cómo, no a los por qué. Yo creo que en psicoanálisis vamos mucho para los por qué, vamos mucho para la infancia, por eso también te digo que es un punto de coincidencia con la filosofía, de por qué me pasa esto a mí, por qué yo elijo esto que elijo. Son esas preguntas que para mí es una especie de filosofía dirigida al sujeto, el psicoanálisis, pero el psicoanálisis, la psicología por ahí se basa en los cómo ser feliz, cómo dejar a tu pareja, que son los típicos libros que conocemos que terminan siendo bestseller, vendidos por todos lados porque te brindan como una receta, que es lo opuesto a lo que el psicoanálisis hace. El psicoanálisis no le interesa para nada que vos te respondas a algunas cosas en el sentido por ahí más útil. Digamos que a ambos nos interesa, en el caso del relato de Platón, seguir de algún modo mirando para arriba, exacto, aunque duela. Aunque duela. Porque hay algo de ese dolor que te abre los ojos. Un dolor que no tiene que convertirse ni en algo patológico, ni en algo así, pero sí en, digamos, bueno, huimos mucho del dolor, ¿no? Sí. Nuestra cultura es una cultura que ha hecho del dolor casi, ¿no? Algo de lo que huir permanentemente, pero en ese acto huimos también de nosotros mismos, porque nosotros también, en tanto finitos, estamos constituidos también por ese dolor. Pero digo, lo que de algún modo nos une es eso, digamos, no, uno nace en este mundo como esquivando pozos, porque el mundo ya viene, es muy heideggeriano esta idea, uno vive arrojado, lanzado a un mundo donde todo ya tiene un sentido previo. Sí. Los pozos ya están, digamos, y uno lo que hace es volverse, asocio con lo que vos dijiste, el ser un experto en cómo, sería saber cómo pasar toda la vida esquivando pozos. Ahora, el problema es que hay pozos, no cómo esquivarlos, es por qué hay, por qué. La pregunta es por el por qué hay pozos. Y para saber por qué hay pozos hay que levantar la cabeza, porque ahí vos llegás a ver, en todo caso, si ves el origen de los pozos. No lo ves con la cabeza agacha esquivándolos, ¿no? Podemos entonces confirmar que psicoanálisis y filosofía es una búsqueda bastante infantil, en el buen sentido. No me gusta tanto la palabra infancia porque, viste, que refiere al no tener voz, claro, etimológicamente, pero sí a la idea de cuando un niño se sorprende y se deja llevar por las preguntas, que yo creo que en la adultez un poco nos distraemos, ya sea por el ritmo de la vida que tenemos, ya sea porque algunas preguntas también nos llevan al dolor, y en esta búsqueda del dolor, de evitar el dolor que vos decís, la pregunta que me surge... Me encantó que digas en esta búsqueda del dolor y no de evitar el dolor. Me encantó. Bueno, porque en realidad encima viene muy bien a lo que te iba a preguntar. Es decir, en realidad el conocer o el preguntarse evita el dolor o lo aumenta. Porque yo tengo en mente una teoría, o sea, yo no sé, lo he leído en muchos lugares, de decir, saber también es tener que hacer algo con eso. Muchas veces ni hablar. La ignorancia a veces es una protección. Hay una cantidad de información que nos llega cuando empezamos a conocer, que después tenemos que saber qué carajo hacemos con eso. ¿Qué es lo que le pasa mucho al paciente o a la paciente de que llega a terapia y quiere saber, pero también hay mucha resistencia al saber? Porque una vez que yo me doy cuenta de que la familia que me tocó es una cagada, que la pareja que tengo me está haciendo mierda y no lo quiero ver porque separarse es un conflicto, lo tratamos de evitar. Pero ¿cuál dolor elegimos? ¿El dolor de no saber o el dolor de saber y tener que hacernos cargo? Bien. Puedo contestar esto, pero me quedó algo de la niñez. Ok, me encanta, dale, volamos, vamos, venimos. Sí, pero de esto quiero hablar. Sí. Una cosa sobre la niñez, digamos, y en esa coincidencia me encanta que traigas la etimología de infancia, que tiene que ver con carencia. No solo tiene que ver con carencia de voz, fancia, foné, tiene que ver con la voz. Me interesa más la idea de carencia, porque ahí nuestro adultocentrismo concibe al niño como un ser carente. Total. Que no digo que no lo sea, digo, el adulto es ¿quién no lo más es? Carente, claro, no. Hay como una particularidad, en todo caso hay carencias y carencias, pero la estigmatización del niño como carente de voz, como si la voz del adulto fuese una voz nítida, autorizada, racional, digamos. La voz de los niños, pero como mínimo es más son más tiernas, son más bellas, sí, o sea, que es un montón, ¿viste? Después lo que me
quiero traerlo a Nietzsche acá, ¿no? Por ahí el Venga. texto que también se relaciona con lo otro. Nietzsche, yendo y viniendo, como decís vos, a lo otro, más que con la ignorancia, para Nietzsche lo que necesitamos muchas veces es olvidar. Ajá. Un pueblo que no olvida es un pueblo que no crea, dice en algún momento, no hacia un olvido total, pero sí esto que vos decís, digamos, esto de hacerse cargo de todo, es un montón, o sea, ni Dios se hizo cargo de todo, porque acá seguimos Sí, en sí, sí. decadencia. Pero bueno, Nietzsche tiene un texto que es hermosísimo, me encanta porque la otra vez mi terapeuta me dijo algo y después un amigo poeta, Hugo Mujica, me lo encontré un día y me dijo algo parecido en relación a esto. Me encanta cuando alguien que viene de la poesía te dice lo mismo Ay, que sí. tu analista te dijo después de un trabajo de años. Y vos decís, ¿qué pasa acá? ¿Viste? O O sea, en realidad quizás ahí lo pudiste escuchar, porque ya lo sí, ni habías... hablar, Claro. no, obvio, Tu obvio. terapeuta te sembró el piso para que vos después... Siempre, Sí. sí. Bueno, nada, y es un texto de Nietzsche que se llama De las tres transformaciones, Ujú. que está en el Zaratustra. Zaratustra es una especie de parodia del Nuevo Testamento, donde el profeta da discursos. Ajá. Son 80 discursos. El primero se llama De las tres transformaciones. Y ahí cuenta que primero los seres humanos fuimos camellos, Ajá. después fuimos leones y devendremos niños. ¡Ah! O ¡Qué sea, hermoso! divino. La niñez no está en el pasado. No venimos de la niñez. Vamos a la niñez. El tema es que no nos animamos. O sea, porque creemos o concebimos a la niñez como punto de partida. Nos pasa lo mismo con lo animal. Pensamos que la animalidad es una etapa preevolutiva de la que venimos. Y en realidad lo que necesitamos es reconciliarnos con nuestra animalidad, que la hemos negado increíblemente. En esa matriz hay algo de volvernos niños, ¿no? Porque el niño, básicamente, y te digo, el primer acto revolucionario y subversivo, si lo hay en la cultura de hoy, Es ser más niños. que es que el niño juega. Tal cual. Y nosotros Nos no, olvidamos de nos jugar. olvidamos de jugar. Pero jugar es todo, digo, porque jugar tiene que ver con cómo te relacionas con las cosas, Sí. digo, básicamente. O sea, hay un acto de solemnidad, de seriedad con la que nos vinculamos con todo. Vos nombrabas una pareja, un laburo, lo que sea. El juego tiene algo, ¿no?, que descomprime. Bueno, hay un montón, es creativo, el niño, de características que da Nietzsche. Una es el olvido. Como que dice, el niño entra en una situación, se caga llorando y de repente ya está. Yo ahí veía dos, bueno, supongo que eran hermanos, chiquititos, que venían caminando y que venían mirando todo como que si era una locura, se subieron al subte conmigo, miraban las paradas, iban como... Y yo decía, claro, esta gente, estos dos niños, no están pensando en nada. No están pensando en la inflación, en si llegan tarde o no al trabajo, en si les va a escribir o no la persona que les gusta. Hay algo de estar abstraídos de la realidad, que por eso también cuando yo hice, sin querer, tuve ese lapsus del dolor, es porque en realidad el dolor no se evita para mí. O sea, cualquiera de las dos, es como elegí tu salida, en las dos vas a sufrir, Sí, pero alguna para mí tiene más sentido. Hay dolores que tienen sentido, dolores que no tienen sentido para nada. totalmente, totalmente. Y me imagino que vos en el consultorio Sí. intentás como dilucidar Es cuál decir, sí, claro, claro, porque uno tiene que elegir a veces su dolor. no me cabe ninguna duda. Es- Me encanta porque cuando hablas de las situaciones, digamos, estos niños no están pensando en qué. Entonces vos decís, en la inflación o en que no me llamó quien me tenía que llamar, que o sea, homologás, ¿no?, habla emparentás mucho de mí. una cosa con la otra que me parece fascinante. Yo te diría esto, mira, en filosofía acá, por ahí, en este diálogo que vos proponés con el psicoanálisis, puede haber algo. Diferenciamos claramente una angustia cotidiana. En vez de hablar de dolor, hablo de angustia, Bien, porque es más del palo nuestro, de una angustia sí. existencial. Las angustias cotidianas, evitémoslas, digamos, si, no sé, Podemos. si se te inunda la cocina de agua, pues se te rompe un caño y yo me angustio porque no sé qué hacer, básicamente, porque la angustia básicamente es esa especie de impotencia frente, ¿no?, a una nada que te invade y vos decís, ¿qué hago acá? O sea, pero esa angustia cotidiana, no, digo, no está buena. Primero porque no es una angustia, digamos, existencial en el sentido de lo creativo, de lo que te puede dar
de transformación. Claro. Es algo, nada, o sea, resolvamos esto, no sé qué hacer, ¿qué hago? Llamo a un plomero y se termina el problema, digo, se resuelven las angustias cotidianas. Las angustias existenciales no solo no se resuelven, sino que primero las creás vos, porque no están en la superficie. Por ejemplo, ¿por qué me tengo que morir? Eso provoca una angustia existencial. Ahora, ¿por qué tengo que estar pensando en eso? De hecho, no estás pensando en eso. No. Y nunca pensás en eso. Y de hecho, por ejemplo, Heidegger va a decir, nuestro gran aprisionamiento es que no estamos pensando en eso, porque en vez de pensar en eso, que es lo que nos hace humanos, porque ser humano es hacerse cargo de que nos vamos a morir, pensamos en la inflación o pensamos en por qué no me llama el pavo que me tiene que llamar. Pero esa cotidianeidad lo que hace es como inhibir nuestra relación con esa angustia existencial que, aunque dolorosa, nos constituye en lo que somos. Entonces, a mí me encanta porque Heidegger invierte el esquema. Dice, no es que uno a veces corta con lo cotidiano y se va de haciendo filosofía. La filosofía es el modo, digamos, más, si querés, natural, entre comillas, como con el que más nos reconcilia con lo que somos. Pero como no nos la bancamos, dice, huimos a lo cotidiano. O sea, lo cotidiano Como es una distracción. totalmente aturdimiento, distracción. Él habla de, tira un montón de características, las habladurías, que son las formas, la avidez por lo nuevo, son las formas que van constituyendo una cotidianeidad donde estás ahí todo el tiempo haciendo cosas, Bueno. para decirlo así, estás todo el tiempo haciendo cosas para no angustiarte. Claro. Pero al no angustiarte, estás negando básicamente lo que sos. ¿Qué es una angustia existencial? Son las preguntas que, como no tienen respuesta, entonces te martillan la psiquis y te hacen darte cuenta que en el fondo no hay fondo, que si lo pensás realmente exageradamente, no, nada, o sea, no tenés de dónde agarrarte, y esa sensación de vértigo, digamos, que es lo más humano posible, es una sensación de la que uno todo el tiempo quiere escapar. Es muy loco porque mientras te escuchaba iba haciendo el paralelismo con el discurso psicoanalítico, de que obviamente también hablamos muchísimo de la angustia, lógico, de diferentes formas, y lo que hace el psicoanálisis, lo que plantea el psicoanálisis, que la persona, por ejemplo, depresiva, es quien tiene demasiado cerca la muerte, en términos de veo, y lo que veo enfrente es la muerte, Ajá. y la persona que no está depresiva, o la persona que puedes hacer algo con eso que todos sabemos que va a pasar, es la que tiene enfrente filtros que podemos decir que lo pone el deseo. El deseo de levantarme de la cama, el deseo de bañarme, lo más simple, a lo más profundo, el deseo de viajar a algún lado, a tener un proyecto de vida, a construir la vida que cada quien quiera. Es lo mismo, como distracción el deseo siempre, obviamente nos distrae también. Claro. Lo que queremos hacer es una distracción quizás un poco más positiva, como lo narra esta parte de la filosofía, pero es exactamente lo mismo. Ahora, hay un punto, creo yo, donde tenemos que saber hasta dónde nos preguntamos, hasta dónde vemos y hasta dónde nos hacemos un poco más los boludos. A mí me recontrapasa, yo a veces digo, hoy voy a hacerme un poco la boluda, porque no puedo lidiar con las cosas que veo en el subte, con las cosas que veo en la calle, con la noción de que una vez por día lo asesinan a una mujer. Es como cuando yo tengo mucha conciencia, termino un poco por angustiarme ya de más, en una angustia que no sé si puedo hacer algo, por lo menos para que se resuelva automáticamente. Entonces la pregunta es también, ¿hasta dónde nos preguntamos? De hecho, bueno, vos que hablas mucho de Nietzsche, ¿no pasó que, o no es una pregunta también súper válida decir, la persona que enloquece, como la imagen de Nietzsche con el caballo abrazándolo cuando vio que le estaban pegando, ¿no puede ser que en realidad vio demasiada verdad? O sea, no terminamos por caer en el abismo cuando lo miramos tanto, como también dice dijo él. la frase. Hay que tener cuidado con, miré cómo es la frase bien. El que pelea con monstruos termina después convirtiéndose en el propio monstruo, y el que Mira al abismo, mira puede al caer, el abismo, abismo entra dentro de sí, algo el mismo, así. no me acuerdo bien, pero el abismo que uno ve termina siendo el abismo en el que uno de algún modo... Como que algo de claro. la conciencia termina por enloquecernos. La locura es o ver otra realidad o ver la realidad. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál de las dos elegimos? De términos de la locura. No sé si la filosofía habla de la locura, ¿no? Sí, un montón. Ah, sí, bien. Sí, pero obviamente, digamos, me parece que también, siguiendo por ejemplo a Foucault,
que me parece, ¿no? En el siglo XX, el que por lo menos intenta crear una narrativa distinta sobre la locura, lo que tenés ahí es que por algo la locura se vuelve un tema psiquiátrico, ¿no? Claro. Y de algún modo... Porque tenemos que contenerla. Claro, y abandona como otros espacios. En el mundo antiguo estaba más ligada a algo más mágico, adivinatorio, ¿viste? Hasta artístico. Pero bueno, una vez me acuerdo en un congreso con un psiquiatra que dije algo como parecido a lo que dijiste vos, ¿no? De Nietzsche. De Nietzsche y la locura. Ah, bien, ajá. Y el tipo me cruzó, ¿no? Y Te cagó a pedo. Me cagó a pedo. Me imagino, como todo psiquiatra. Me dijo, pero aparte estuvo bien también, porque me dijo, bueno, pará, no es que un día Nietzsche cruzó la Plaza Carlos Alberto en Turín, yo estuve el año pasado, y entonces No, hubo cosas presentes. abrazó al caballo, o sea, tenía ya el cerebro destruido, me dijo. O sea, ahí, y además vos sabés en la biografía de Nietzsche que los últimos años son años donde, digamos, empieza a enfermarse. También es cierto que uno elige la narrativa que quiere, Sí. digamos, y que a mí me gusta, hay una autora que a mí me encanta actual que se llama Vinciane Desprez, que es belga, que habla de no poner a competir epistemologías, sino a multiplicarlas. Claro. ¿No? Entonces poder leer, si uno quiere, de un modo más literario, la entrada de Nietzsche a la locura, ¿no? Sí, Con ese abrazo al caballo. Pero nos gana la monogamia. Nos gana, digamos, que el discurso científico. Tenemos que ahí, casar con algo. Sí. El discurso científico es muy fuerte. Sí, nos gana la monogamia epistemológica. Claro. De que si hay varios discursos, tiene que haber uno que tenga más validez que los otros. Y por lo menos desde la modernidad, el discurso académico tiene como esa prevalencia. Los que hacemos divulgación también tenemos esa pelea en otro contexto. Pero pero te iba a decir algo muy para el mundo psi, que es que abraza al caballo y dicen que le escuchan decir, madre, he sido un tonto. O sea, que lo que dice, le pide perdón al caballo por el maltrato de la humanidad, al animal, pero dice, madre, he sido tonto. Madre, el vocativo está, le habla a la mamá, ¿viste? A mí me partió cuando me enteré eso. Yo estuve el año pasado, me pasó una imagen muy... Me pasó algo muy loco, y no habla más, ¿no? Digo, para los que no saben, después Nietzsche pasa los últimos 11 años en un psiquiátrico. Que en realidad eso es la pregunta, ¿realmente habrá estado enfermo? A mí me enloquece preguntarme eso. Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero que de nuevo multiplico, prefiero, porque si no vamos a ser monógamos, no seamos en serio. Total. Digamos, dejamos de postular una narrativa para agarrar una que nos cope más. No, digamos, abramos. A mí me pasó, le voy a contar ahora, crucé esa plaza, como la cruzó Nietzsche, consciente de que era la plaza de Nietzsche, y fui a dar una charla, y termino la charla y me doy cuenta que en el mismo lugar donde Nietzsche perdió la razón, yo en ese momento me di cuenta que había perdido mi mochila, con mi pasaporte, mis tarjetas de crédito. Todo, tu identidad. Mi identidad y nada. Él también perdió su identidad en algún punto. Ya qué loco lo que me pasó. Fue como, wow, ¿viste? Eso es psicoanálisis. Eso es cine. No es psicoanálisis, eso es cine. Sí. Me parece que la pregunta es muy compleja, ¿no? La pregunta que vos haces que es cuál es el límite y si uno se tiene que poner o no un límite. Yo voy a ser medio talibán en esto. Dale. Voy a hacer al revés. Está tan constreñido el mundo, está tan empaquetado, está tan McDonaldizado que yo prefiero una vez por semana recordar que me voy a morir y que nada tiene sentido y eso me libera, ¿viste? Entonces, prefiero traspasar ese límite. Tampoco te digo, porque entiendo la figura del depresivo, no es que estoy todo 24 horas. No. O sea, si yo estuviese 24 horas pensando en las grandes angustias existenciales, nada. No te levantás de la cama directamente. Me volvería un idiota. Ahora, si en esas 24 horas no me hago una pregunta existencial, también soy un idiota. Sí, totalmente. O sea, no... Es que ese es el gris, creo, en algún punto. Es
no ignorar la realidad toda, ignorar la realidad u olvidarse un poco de la realidad cuando lo creemos necesario. A mí también, yo también Claro. considero eso, es decir, yo voy por la calle y a veces quiero tomar conciencia, porque tomar conciencia me sirve para tener una posición política, para tomar mis decisiones, para sentirme parte de lo que estoy haciendo, para sentir. A mí sentir me parece un planazo. Cualquier ser sentir, ¿eh? Que te rompan el corazón, romper el corazón a alguien más, por más de que no esté bueno. Está bueno sentir que te despierta eso, ver el mundo, el dolor, la angustia, las guerras, ser consciente de eso, pero no todo el rato. No, Como está bien. descansar. Igual me parece, Sofía, que hay dos planos. Porque un plano es, uno, vos decís, conciencia política. O sea, tener conciencia de cómo se construye poder y riqueza e injusticia social en un país, digamos, eso no es que te angustia existencialmente. Al revés, te da herramientas Exacto, sí, 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 para sí. poder hacer algo. Las angustias existenciales son aquellas en las que no tenés respuesta. Sí, Por ¿para qué eso, vine? ¿Qué hay claro, después de la no, muerte? incluso en términos políticos, una cosa es la política como práctica concreta donde vos podés resolver, otra cosa es cuando vos viste, o sea, empezás a preguntarte, pero hubo 2 millones de propuestas de sociedades más justas, más igualitarias y fracasaron. Entonces la pregunta existencial es, ¿realmente hay salida? ¿Viste? ¿Podemos cambiar el mundo? Digo, es como pregunta más así amplia. Eh, Entiendo que está bueno en algún momento, digamos, yo ahí te diría, no ir a fondo con Claro, cierto pesimismo radicalizado, porque no llegás a ningún lado, o peor, no es que no llegas a ningún lado, te das cuenta que en el fondo no hay lados, o sea que eso es ser finito. Ser finito es la evanescencia absoluta de cualquier cosa, porque nacés, morís, nada, o sea, se terminó. Otra cosa es como tomar cierta conciencia social y decir, bueno, acá actúo. O conciencia vincular. claro. Entonces hay como 3 planos, digamos. El plano de la filosofía, volás. Después está esto que vos llamás la ignorancia, que tiene de algún modo, es el modo en que vivimos en general, en un sentido común, que no es que es ignorante, pero apela a que vos sepas, digamos, usar las cosas, ¿no? Claro. La utilización de todo lo que te rodea. Ahora, en el medio está esta especie de, porque me imagino que acá sí diferencio psicoanálisis de filosofía, me imagino que adentro del consultorio, cuando alguien está en digamos, estas formas de perderse a sí mismo, de tratar de correrse de lugares fijos, digamos, te da como una posibilidad de mover Sí. como algo positivo, como algo más optimista, ¿no? Para mí es esa diferencia entre el optimismo y el pesimismo. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, de nuevo, Sí. multiplicar, digamos. O sea, está bueno ser pesimista porque vivimos en un mundo que todo el tiempo, digamos, pretende que uno, viste, Sí, nada, sí. no sienta y actúe, pero al mismo tiempo, digamos, la otra vez me llevaron a ver al Pepe Mujica Uf, en Uruguay, también lo vi, sí. 89 años. Y entonces yo le pregunté eso, le dije, ¿cómo haces con 89 años, para seguir creyendo en algo? Porque después fuiste presidente de Uruguay, toda una carrera y el mundo está cada vez peor. Él me dijo eso, me dijo, yo soy, cuando pienso esto, como estamos pensando, soy profundamente pesimista. Ahora, cuando me levanto a las 5 de la mañana y salgo a caminar, él vive en el campo, y están los perros y las plantas, y me dice, me embarga un optimismo fisiológico, que es la vida busca la vida, yo qué sé, o sea, Y de hecho hay cierto optimismo en el pesimismo. A mí me pasa que una de mis frases re, re, favoritas, que es Memento Mori, sí, es la conciencia que nos vamos a morir. Vos decís, bueno, te angustia, que es lo que estamos hablando. El saber que nos vamos a morir a mucha gente le angustia. A mí me da un vértigo, una excitación de decir, quiero vivir todo. cada segundo. Quiero vivir, y a veces también obviamente no significa vivir cada segundo, vivir intensamente, en el sentido de que obviamente me quedo en mi casa mirando la tele y no me da culpa. Sí, sí. Pero sí decir, quiero la experiencia completa. Por Ah, eso mando los mensajes, por eso hago cosas que por ahí alguien me dice, che, para tranqui, no estás siendo medio impulsiva. Ni idea, lo voy a averiguar después.
Obviamente cosas que no sean dañinas directamente ¿Qué es conmigo. mando los mensajes? Me perdí. Mando mensajes, como, no sé, te invito a vos acá a venir a charlar, mandé en su momento para entrar a una radio, como que soy... Como que sos Sí, a veces me dicen que no me parece tan grave. O sea, de hecho, Claro. los no también nos van forjando en el sentido de tolerar la frustración, de, bueno, no creerse omnipotentes, un montón de cosas que le vienen bastante bien a la autoestima. Pero cuando yo soy consciente de que me voy a morir, siento que la vida cobra... Bueno, de hecho, te voy a contar esto, capaz que ya lo conoces, pero si no, es algo, un relato muy lindo de Freud, que se llama, creo que se llama Sobre la transitoriedad, que escribe él, que va caminando con un poeta por una parte de Europa, y había un paisaje muy hermoso, estaba la primera, todas las flores por todos Sí, lados. sí. Va a venir el otoño. Claro, el llevar. poeta empezó, pero va a Sí. venir el otoño, entonces se va, y se pone mal, que obviamente venían de la guerra, hay un montón de... El contexto también ayuda a que esa persona sea un poco más pesimista. Y Freud dice, no, por el contrario, que sepamos que esto es transitorio, lo hace todavía más bello. Y vamos a mirar con más intensidad las flores, vamos a oler las flores. Eso es lo que a mí me pasa con ese pesimismo de me voy a morir, lo transforma un poco en mi motor. Totalmente. Y está bueno que no sea tan opuesto y que a veces podamos encontrar ese gris que se concilia. Me encanta. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Como ser al mismo tiempo el poeta y Freud, Claro. ¿no? Digo, a veces vamos a ser el poeta. Claro, pero es vivir como ambas sensaciones. Heidegger tiene con la idea de la muerte, o sea, ¿cuál es la joda de Heidegger con la muerte? Que es básicamente todo esto que estamos diciendo, digamos, que es que nuestra existencia se terminó convirtiendo en negar que somos seres que nacimos para morir. Ajá. Esa negación se supone que te da un poco de aire, te tranquiliza, es ansiolítica, te anestesia, pero ¿qué dice Heidegger? Esa anestesia, vos podés vivir medianamente tranquila, pero no sos vos. No es una vida, es una vida impropia. Claro. Es una vida inauténtica, porque lo auténtico es que naciste para morir. Entonces hay como una propuesta, que es un poco lo que recién vos trajiste con el Memento Mori, ¿no? Es como, y tiene un término temporal que a mí me parte, que es el de la inminencia. Ajá. Él dice, es recordar todo el tiempo la inminencia de la muerte, que es que puede darse en cualquier momento. No solo te podés morir o te vas a morir, sino que te podés morir ahora. Entonces la inminencia más a favor tuyo. Claro. O sea, llamá, mandá el mensaje, bueno, hacé lo que tengas que hacer porque, o sea, el patatús te puede dar en cualquier momento. Es como, bueno, un impulso muy grande. Vos sabés que una vez estábamos con Felipe Piña haciendo unos diálogos y hablábamos de esto. Y entonces yo digo esto, cualquiera se puede morir ahora, y Felipe hace el chiste, bueno, no se muera ninguno ahora en la platea porque decime que no se murió nadie. No se murió nadie, pero de repente la gente empezó a levantarse. En ese momento, uno escuchó esto, se angustió demasiado y se desmayó. Pero nosotros nos miramos con Felipe. No, pero una cosa, y vino la ambulancia, todo. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Eso también lo tenemos mucho en psicoanálisis. Sí, bueno, ese es otro punto de encuentro. Otro gran punto de encuentro. Lo que tenés en filosofía sí es como ahí sí hay como un debate donde lo que se llamó el giro lingüístico, sobre todo en el siglo XX, es resistido por muchos, como que hay una confrontación entre los filósofos que están demasiado como aferrados a todo lo que la palabra es como constructora de sentido. Bueno, Derrida no es el que viene a romper bastante con esa lógica. Sí, no, el primero es Nietzsche. Nietzsche ya viene con el tema de la palabra, pero sí, Heidegger es, digamos, el lenguaje es la casa del ser, dice él, ¿no? Es como bueno, y Lacan también. Claro, bueno, es toda esa época, ¿no? Y Derrida es el que lo lleva a fondo toda la cuestión del lenguaje, esto que nosotros llamamos la deconstrucción, con todos los conflictos que ha generado, sobre todo desde que se puso de moda, ¿no? Porque la palabra es deconstrucción de lenguaje, ¿no? Y cuando se trata de una deconstrucción de la identidad, es porque partimos de que la identidad es narrativa. Digo, en la medida en que uno es lo que uno narra de sí mismo, entonces la deconstrucción identitaria tiene que ver siempre con una misma forma, que es de construir ese texto que creemos que nosotros escribimos de nosotros.
Claro. Cuando en realidad cualquier escritura supone un trasfondo en el que uno no elige. Digo, ni vos ni yo elegimos las palabras que ahora estamos diciendo. Total, porque totalmente las palabras, arbitrarias. sí, o tienen un sentido previo, digamos, que uno no elige, uno usa. Entonces empieza ahí, ¿no? Bueno, Lacan decía que somos usados por el lenguaje, en realidad. Claro, claro. Que hay algo en lo que nosotros sin querer decimos, que estamos diciendo y que no queremos decir, y que por eso también tanto shock cuando vos en terapia le marcás a alguien, pero vos me acabas de decir, no, pero en realidad te quise decir, no importa. Lo que somos o lo que vos quisiste decir, en realidad es esto, inconscientemente no lo puedes reconocer. Y también Lacan marcaba que las personas que no estaban adheridas a la realidad, la locura, era la persona que estaba atravesada por el lenguaje. Pero ahí, ¿por qué? Porque es en el lenguaje y en sus lapsus, digamos, en sus lagunas, donde aflora el inconsciente. Digamos. Exactamente. Claro, y eso. también es lo que nos nombra. ¿Viste a Dalí, Salvador Dalí? Sí. Bueno, él era psicótico. ¿Y por qué era psicótico? Porque nunca tuvo un nombre propio. Él no fue nombrado como Salvador Dalí. ¿Por qué? Porque nació después de que su hermano llamado Salvador Dalí murió, la familia queda devastada, lo tienen al Salvador Dalí que conocemos y le ponen Salvador Dalí. Entonces, ¿quién es esta persona? No está nombrada. Tremendo. O sea, la locura un poco tiene que ver también con esto, con el quedar desanclado o lejos de lo que es el lenguaje, lo que nos nombra, lo que nos constituye. A mí me mató, me acuerdo, cuando yo era más chico, mis distintas experiencias hice de todo, siempre psicoanálisis, ¿eh? Bien. Sí, no sé si bien, la verdad No, que sí. debería probar otra cosa, pero no. Ah. Me siento, pero por ahí no está bueno, me siento tan cómodo, pero por ahí es lo peor, ¿viste? Sentirte cómodo, no sé. Pero tuve etapas. Tuve una etapa donde a partir de una separación hice terapia con una psicoanalista que era como mucho más grande que yo. Ajá. Y fue como un flash, porque yo lo único que quería era, me acuerdo que estuve, pero no meses, años, con el tema de esa separación, que ahí entendí la cuestión del sueño. Yo estaba todavía en una especie de esencialismo sustancialista, onírico, ¿viste? Diciendo, quiero entender el sueño. Y después de una experiencia que tuve con ella, que me di cuenta que lo único que importaba era lo que yo decía del sueño. Claro. Lo que yo en ese momento concreto, ese día, porque la otra semana por ahí decía otra cosa, armaba en relación a lo que yo creía que había soñado, y yo desde la filosofía más sustancialista diciendo, pero no, lo que importa es qué significa el sueño. Y yo me decía, no importa lo que usted está diciendo acá. Claro, tu relato. Tu relato. Pero para mí ese desplazamiento me hizo dar cuenta de esto, ¿no? De la primacía de la palabra, que me parece que es maravilloso. Digamos. Yo porque soy un enfermo del lenguaje, entonces para mí, digamos, imagínate que además de utilizarlo en términos pedagógicos o estéticos, saber que habla de mí. ¿No? Habla. Claro. Que básicamente es lo que Eso sos. habla de mí, porque que básicamente es lo que uno es. Vos sabés que cuando también pensé en este entrecruzamiento, el psicoanálisis es conocerse uno mismo. La filosofía, en términos de lo que significa, supongo que todo el mundo lo sabe, pero por si las dudas, filo, amor, y sofía, sabiduría. Yo pensaba mucho en... Que marca tu nombre. Que ¿no? marca mi nombre, tremendo, le tengo que hacer, mira, es una presión. Si tenemos que hablar de lo que significan los nombres, llamarse Sofía, te digo que tiene su... Para vos, porque por ahí hay otras Sofías ¿Qué le chupa un que huevo? les chupa un huevo la sabiduría y son, como decías vos, más felices. Claro, a mí la verdad que me importa bastante. Pero un poco hablando de lo que hace una persona cuando va a terapia para mí, que es el ser más sabio o saber más de sí misma, que eso para mí genera que una mayor alianza con lo que esa persona es, porque una vez que entendemos por qué hicimos lo que hicimos, o de dónde venimos, o por qué algunas cosas las elegimos y antes nos enojábamos porque no le encontrábamos el sentido, es como que yo creo que el amor y la sabiduría terminan por ser a veces una misma cosa. ¿A qué voy? ¿En qué las equiparo? En que yo no puedo amar lo que no conozco. Por eso también muchas veces, de hecho, cuando terminamos terapia, nos sentimos mejor, porque es como que nos conocemos más y nos amamos más. Y a su vez, no todo lo que conocemos amamos, porque hay un montón de cosas que podemos saber de arriba abajo y, de hecho, odiarlas por tanto que sabemos, ¿no? En algún sentido, cuando amamos tanto a alguien, cuando conocemos tanto a alguien, yo siento que el amor, como categoría, digo, de pareja, ¿no? Uno tiene que conocer a su pareja para amarla, porque si no es enamoramiento, es idealización, es lo que queramos. Pero también ¿no te parece que a veces necesitamos no conocerlo todo de esa pareja para poder seguir amándola en el tiempo? ¿Por qué asociás amor a pareja?
No, por eso te lo circunscribí. Te No, dije, está bien. amor en el caso de las parejas. Sí, pero ¿por qué en el caso del amor al que vos te referís en tanto amor lo circunscribís al de la pareja? No digo, no lo diferencio con el amor a un hijo o a un perro. Digo, el enamoramiento, ¿no? Es como que vos antes sacaste la palabra monogamia, ¿no? El problema de la monogamia no es tanto, me parece, la exclusividad, Sí. sino la idea de pareja, que es mucho más potente, digamos, Ajá. que no podemos vivir el amor sino en un vínculo dual, de a dos. Incluso si vos no tuvieses, no sé, un vínculo monogámico y estuvieses con una persona y después con otra y después con otra, siempre es de a dos. Siempre es de dos, casi siempre sí. Viste que hay grupo de amigos, pero no hay grupo de amores. Tal cual. Vos podés tener muchos amigos y tener un grupo, pero el amor tiene como... Pero porque es muy fuerte ahí la metáfora de la otra mitad, de la idea de Sí. ese dos que tiene que ver con el completarse. Ahora, uno puede pensar que lo que te completa es un conjunto de personas, ¿no? Digo, dentro de la misma lógica. Eso por un lado. Por otro lado, conocerse a sí mismo, conócete a ti mismo es uno de los mandatos que había en el templo dedicado a Apolo, en el oráculo. Ajá. La más famosa, que la retoma Sócrates, ¿no? Es conócete a ti mismo. Hay una discusión muy linda si ese conocerse a uno mismo es conocerte teóricamente, tipo soy un ser humano, ¿entendés? Peso tantos kilos. ¿Qué es conocerme? Claro. ¿Conocer el qué o conocer el quién? Y ese conocer, ¿hasta qué punto es un conocimiento teórico o es un cuidado? Porque es más que conócete a ti mismo, es preocúpate por ti mismo, ¿no? Digamos, ocuparte en el sentido más existencial, un poco lo que decíamos antes. Sí. San Agustín dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Uf. Fascinante, ¿no? Digo, más allá de la postura religiosa que tengamos, pero digamos, yo hasta te lo invierto, conócete a ti mismo y nunca te conocerás porque adentro de uno lo que hay es un abismo. Yo te iba a preguntar si vos Claro. creés realmente que hay una posibilidad. Bueno, tiene sentido, entonces nunca vamos a conocer a Dios. En algún punto tiene un sentido. Es lo mismo. Claro. Bien, imagínate si partimos de la idea de que conocerse a uno mismo es inmiscuirse introspectivamente en un abismo sin fin, imagínate si vas a llegar a conocer a un otro. O sea, Bien pedo. por eso, entonces, en el amor, ahí vuelvo, Sí. cuando estoy de acuerdo con vos, que es clave, que en el amor se juega algo del saber, Bien. pero se juega algo choto. O Sí, sí, sea, sí, sí, se algo que juega suponemos. una especie de omnipotencia de que uno, digamos, conoce al otro en su totalidad. Repito, alguien que nunca va a conocerse a sí mismo cree que puede conocer al otro. Sí, 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 sí. Cuando además la figura del otro es la figura de lo inaprensible, o sea, lo incognoscible. Por eso es un otro, porque es absolutamente incognoscible. Sí. Entonces, acá sí, si querés, cito a Lacan, porque esto Ahí sí va. lo tengo leído, que es el Seminario 8, y lo que él... La transferencia. Claro, y la lectura que Lacan hace del banquete de Platón, ¿no? Esta idea de que en realidad lo que yo creo que el otro tiene y supongo que conozco, no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Totalmente. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces te perdés al otro. Entonces la pregunta para mí del amor es cómo me encuentro con lo inencontrable. ¿Cómo me encuentro con alguien cuando justamente ese alguien, para manifestarse como alguien, no encaja en lo que yo espero que el otro sea? ¿Qué es lo que entiendo que también muchas veces pasa con las parejas que se terminan? En algún punto es como esa noción de no me va a dar lo que yo quiero, porque nadie te va a dar lo que vos querés, porque nadie tiene lo que a vos te falta, porque de hecho si alguien tuviera lo que a vos te falta, algo en vos se muere. O sea, no, la noción de la falta en realidad es una noción también súper positiva, que mucha gente lo toma como algo negativo. Si no hay algo que me falta, no estoy en búsqueda. Totalmente. Y lo que no está en búsqueda es básicamente algo inerte. El amor es ese recorrido perpetuo que haces por tratar de encontrar en un otro lo que sabes que nunca vas a terminar de encontrar. Entonces tiene algo angustiante también.
Totalmente. Y cuando Bueno, uno quiere paliar esa angustia, ya no es amor, ¿viste? Es nada, es un amor ansiolítico, es un amor tranquilizante, el amor, que mucha gente lo compra, ¿eh? sí, todos, Muchos digo, piden es receta para tener ese claro. tipo de encuentro. Y de hecho, una de las preguntas que dirigen la neurosis como lo que vos, yo se supone que estamos dentro de, es ¿qué quiere la otra persona de mí? Esa pregunta que nos angustia a algunas personas más, a otras personas menos, y que no vamos a poder responder, porque es la incógnita. Y es con lo que tenemos que aprender a lidiar, de no poder responder nunca, ni qué queremos de la otra persona, ni qué la otra persona quiere de nosotros. Y es lo que nos lleva a escenarios, a veces a fantasmas, y a veces a que la ansiedad se eleve al infinito. Pero fíjate que estamos partiendo, quiero retomar la metáfora que traía antes, estamos partiendo de una narrativa que está impregnada en nuestra subjetividad, que es la idea de que, de nuevo la pareja, de que en el amor, en este juego de a dos, el otro te completa. Sí. Entonces, si vos partís de esa matriz teórica, que ni la pensás, pero vos cuando te enamoras estás buscando que el otro te complete, ya está, cagaste, digo, porque todo lo que acabamos de decir parte de ese supuesto. Sería interesante, con lo difícil, de construir ese supuesto. Hoy sí. ¿Qué espero? ¿Qué busca el otro de mí? Nada. El otro es otro, me lo encuentro, comparto un rato. Puede ser una vida, no deja de ser un Totalmente. rato. En la Sí, 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 historia sí. Somos eterna nada. de la humanidad somos nada y punto. Pero cuando uno piensa que el otro tiene lo que vos necesitas para vos terminar de salir de la falta, esa metáfora, ¿no? Es la que te termina de arruinar. Bueno, y Lacan lo dijo con una frase tan pesada, pero que está buenísima, que es, amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Precisamente es esto, es, ni yo tengo lo que vos buscás en mí, ni yo te voy a dar lo que vos me estás pidiendo. Estamos depositando el uno en el otro, porque en realidad lo que estamos buscando es precisamente eso, siempre lo buscamos, el volver a un estado de completitud que se supone que tuvimos cuando estábamos en la panza de nuestra madre o cuando Total. no nos faltaba nada. Y en un momento nos tenemos que dar cuenta de que eso no va a pasar. Y lidiar con nuestras faltas y no proyectarlas en la otra persona, porque si no, sí, lo único que hacemos en realidad es una relación utilitaria. Yo quiero que vos... Que es todo lo contrario de lo que se supone que es el amor como don. claro. Un amor donde uno da y donde no está buscando algo. En el banquete de Platón, todo esto aparece. Por algo Lacan pone el acento ahí. Van hablando los distintos oradores, ¿no? Acerca de qué es lo que estoy buscando en el otro. El discurso de Fedro, que es el primero, que parece como el menos importante, es un discurso donde aparece esta asimetría del amor. O sea, el amor parte de una asimetría que eso desarma uno de los mitos más importantes en los que nosotros creemos en el amor, que es el mito de la equivalencia. Uno cree que el amor es algo que se reparte de manera igualitaria, ¿viste? Este imaginario que tenemos de que si yo te amo, vos me tenés que amar igual a Un como amor yo comunista. te amo. Pero, digamos, la equivalencia, que es algo, digamos, increíble que sigamos creyendo que es Que existe, posible, claro. ¿no? Entonces, Fedro habla del amante y el amado como roles que se van jugando, y me parece, bueno, nada, fascinante, digamos, esa vuelta que da. Cuando habla Sócrates, Sí. Sócrates lo que dice es que en realidad él está analizando, nos caga, porque dice, él está analizando el amor porque en realidad lo que le interesa es el amor más importante de todo, que es el amor al saber, que es la Ajá, filosofía. la filosofía. Y dice lo mismo que vos acabas de decir, pero en relación al saber. Dice que en realidad, ¿qué es hacer filosofía? Es amar o buscar un saber que uno sabe que nunca va a alcanzar, pero que sin embargo no puede dejar de buscar, porque la joda es la búsqueda. Claro. Pero eso que vos vivís con un otro, el humano lo vive con el saber, y de ahí que la filosofía es antes que nada un acto de amor. En algún punto lo que nos termina perjudicando tanto es el fin por el cual amamos, sin pensar en realidad que es el medio, es el estar amando, que es tan difícil. Ya de por sí, es muy complicado encontrar una coincidencia con alguien, conectar. Qué cagada de estar pensando para qué y no estar diciendo, uy, qué bueno que está pasando. Claro. Disfrutemos esto, es como un Pero golpe de suerte. volvé a la inminencia de la muerte. Claro. Estuviste 4 años tratando de ver cómo, y un día te morís. Y vos decís, pero ¿para qué esto? ¿Por qué no ¿Por pasé qué no viví? Estos pues, no te vas a dar cuenta porque vas a estar Total, o quién sabe dónde, ¿no? cagada, O sea, es muerta. que- Pero, digamos, que Esto que trajiste también de Fedro,
¿No es ahí donde también se habla de esta lógica del caballo negro, el caballo blanco? ¿Y cómo es el tercero? Es el áuriga, el Eh, jinete, que lo que hace, ese es otro libro que es el Fedro, donde aparece esta es idea. otro libro. Bueno, Sí, bueno, cuando yo leí eso, eso es dije, tremendo. esto lo sacó Freud. De acá sacó Freud la idea de cómo está creada la psiquis. No sé si Claro. vos tenés más o menos el esquema de la psiquis es el ello, el yo y el super yo. Y cuando yo leía el caballo blanco, el caballo blanco es el super yo, es el que me marca el deber, lo que tenés que hacer, la voz de la conciencia, si se quiere. El ello, que es el caballo negro, que son los deseos, las cosas más animales que tenemos, si se quiere. Y después el yo, que vendría a ser, ¿cómo se llama? Áuriga, el jinete. El jinete, bueno, la razón sería, ¿no? Sí. Es como el que termina mediando con estos dos caballos. Es exactamente la réplica de lo que es la psiquis. Claro. Y lo loco es que también, creo que lo habla en relación al alma, ¿no es cierto? Claro. Bueno, psiquis, psique, viene de alma. Sí. Es decir, yo leía todo eso y decía, no puede ser que o Freud se hizo el boludo y tomó esto y dijo, che, acá está el desarrollo de la psiquis, o nadie unió todavía dos cabos, pero No, es sí. exactamente lo Pero, mismo. obvio, me parece como que además, digamos, hay todo un desarrollo de la idea de la interioridad, de la idea de la conciencia, la mente. Bueno, el alma es como la primera metáfora, Claro. que lo que hace es interiorizar al pensamiento. Digo, lo digo medio bestia, pero hay un momento donde se produce la creación de la interioridad. Porque la interioridad, perdón que lo diga medio bestia, pero no existe. ¿Qué es la interioridad? Dentro de mi cuerpo hay Células, arterias, cosas. claro. O sea, la interioridad, ese mundo psíquico, digamos, supone realmente, supone una producción que no es que sea bueno o malo, es que en realidad el yeite de esa producción del alma es invisibilizar su origen, es creer que realmente, digamos, en nuestra interioridad habita ese yo que es, digamos, mucho más potente y mucho más importante que lo que tenemos afuera, con una especie de minimización y discriminación a lo corporal, donde en realidad nuestra mente también es, de algún modo, un efecto del cuerpo, es parte del cuerpo. Si me pongo medio cientificista, neurológico, ¿viste? Y sin embargo, esta idea dual donde tenemos ese alma que lo que menos me preocupa a mí, para mí la metáfora del alma es mucho más potente en sus efectos que la de Dios. Y es mucho más difícil de desarmar la idea de que hay una verdad llamada alma que nos define en nuestro interior que haya un Dios como una verdad trascendente que nos constituye en lo que somos. O sea, es más fácil no creer en Dios que no creer en el alma. Porque uno se resiste a pensar que uno es puro cuerpo. Uno piensa, porque ahora estamos, ¿viste? Estamos acá, estamos mirándonos, hablando, yo hablo, vos escuchás, vos hablás, yo, y decimos, hay algo adentro, porque aparte, ¿viste? Pero también pasa por la experiencia de, Pero la experiencia es cuerpo. sí, lo vivimos a través del cuerpo y también de algo que sí, es muy loco, porque no puede ser representado, es como inefable, no podemos decir, yo no puedo decir por qué me siento en este momento, que siento que hay algo más de mi cuerpo que está acá en juego. Pero es hermoso pensar que hay algo más. Elijo creer. Claro. Pero lo que digo es, tiene su origen, tiene su constitución, la idea del yo, de la que partimos y con la que después Freud se pelea y Sí. arma sus dislocamientos, tiene un origen en la metafísica griega. Digo, yendo a los caballos, hay toda una genealogía que te va mostrando, ¿no? Digo, cómo se va construyendo un sentido. Y finalmente el conflicto es precisamente eso, esa fuerza, que esos dos caballos que pelean entre sí, que es el ello y el super yo, que es el deber y lo que en realidad quiero, que es lo que termina generando el síntoma del psicoanálisis. Yendo para otro lado, hay una idea de Nietzsche que a mí me apasiona, que creo que fue una de las cosas que me flasheó bastante, que es la idea del eterno retorno. Y yo decía, si hay algo también más psicoanalítico que esto, no lo sé, porque ¿qué pasa? En terapia, ¿qué hacemos? Vamos por lo que se repite, ¿no? Cuando una persona cae a terapia, bueno, elige ir a terapia,
Va porque hay algo que Me no... encantó, Cae. Me encantó. ¿Cómo se No, nota no, casi? pero me encantó, me encanta, Cae, me encanta. Hay algo que se repite y en esa repetición incesante que me termina por agotar, uno va a terapia o porque tiene una pregunta o porque en realidad hay una angustia que está desmedida o hay un deseo de saber, ¿no? Cuando acabamos por repetición a la terapia, está esta idea de yo no quiero esto, yo no quiero que este sea mi vida de ahora en más, que es la idea del eterno retorno. O sea, si yo tengo que, cuando leí esa idea dije, si yo tengo que pensar en cómo quiero de ahora en más vivir mi vida, pensando en que va a ser un loop, ¿cuántas cosas empiezo a modificar? ¿Qué es la conciencia que toma el paciente o la paciente cuando decide arrancar la terapia? Yo no quiero que esto sea el resto de mi vida. Sí. Yo no quiero estar eligiendo las mismas parejas de mierda, yo no quiero estar con esta relación chota con el laburo, yo no quiero tener este mismo síntoma una y otra vez. Fíjate qué nivel de coincidencia entre dos cosas que por ahí, si vos las lees por separado no te das cuenta. Sí. Pero en realidad es exactamente lo mismo. Sí. O al revés. Ajá, a ver. O no. O vos ves todo lo que vas a repetir y preferís, como decías antes, por miedo, por comodidad, por ignorancia, por lo que sea, permanecer en la repetición porque Claro. te da marco, te da borde, te da borde. Está Apolo ahí, hay borde. No está Dionisio, que es desborde, ¿no? Transgresión, traspaso de ese límite. A mí me encanta toda la doctrina del eterno retorno en Nietzsche, es absolutamente alegórica, metafórica, y cada uno, digamos, la puede llevar para distintos lugares. Obviamente, para mí donde más le pega es en entender, digamos que si hay un punto nodal es nuestra experiencia del tiempo. Ajá. Nodal en el sentido de que aquello que es lo que más busca la filosofía, lo que nos constituye pero no nos damos cuenta. Entonces el tiempo lineal es algo que uno da por supuesto y avanza, ¿viste? Y ni hablar que el ser consciente de que nacemos para morir hace trizas el tiempo lineal, porque ¿a dónde está yendo? A ningún lado. Pero, digamos, uno cree que va como para adelante y en progreso, ¿no? Hay ahí una pelea con la física de la época, no sé qué, pero claramente entiendo yo que, como bien dijiste vos, en Nietzsche el eterno retorno es una doctrina ética. Está bien llevarla después al mundo psicoanalítico desde ahí, pero ¿por qué una doctrina ética? Porque es esto, Nietzsche lo que se pregunta es si tu vida, para el que no sabe, digamos, Sí, está bien eso. la doctrina del eterno retorno en Nietzsche aparece primero en un texto de la Gaia Ciencia, que es un texto anterior al Zaratustra, que tenés acá, que el texto se llama El peso más pesado, y que es un texto hermoso que después lo hizo muy Nietzsche, ¿no? Lo hizo muy famoso, pero después se hizo muy famoso con un libro de Milán Kundera que se llama La insoportable levedad del ser, que empieza con este texto, donde Nietzsche dice, imagínate si viniese un demonio y te dijera que tu vida, tal como la viviste hasta ahora, se va a repetir eternamente, siempre igual, siempre va a terminar y siempre va a empezar de nuevo, vas a vivir lo mismo por la eternidad infinita de los tiempos. Entonces se pregunta, ¿qué te pasaría? Claro. Por eso acá yo hago la bifurcación. ¿Qué te pasaría? ¿Te cagarías hasta las patas o te sentirías libre? O sea, ¿qué te daría esa idea del eterno? O sea, si vos supieses que todo se va a repetir, ¿qué harías? Dirías, no, a partir de ahora vivo mi vida de modo más placentero, más libre, más ligada a mi deseo, o al revés, cumplo con todos los mandatos, todas las obligaciones, porque entonces ya que siempre se va a repetir, quiero ser siempre el mejor ciudadano, claro, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor pedorro, ¿no? Digamos, tenés esa... Y me parece que obviamente, digamos, para los que de algún modo buscamos en Nietzsche, digamos, una especie de textos que nos liberan, ¿no? Pensar que una de las figuras prototípicas de Nietzsche es el espíritu libre. Claro. Que es el que nadie que lea Nietzsche va a elegir la parte número 2. No, el ser buen ciudadano, el respetar las normas. Nadie que lo lee. O sea, si no, se lo consume de casualidad. Pero me encanta como, obviamente... Y en algún punto es lo que hacemos en psicoanálisis. Sí, buscar que la persona trate de ser consciente del peso que tiene sus acciones y tratar de vivir la vida lo más acorde posible a lo que en realidad desea. Entonces, es como cuando yo le dije, psicoanálisis puro.
digamos, llevándolo, y con esto sí cerramos si querés, a la alegoría de la caverna de Platón, es la elección de me quedo acá sentado cómodo en esto que yo ya veo y que es la realidad misma, o salgo de la caverna, me cruzo con lo que en realidad es la realidad, que me va a doler, me puede hacer mierda los ojos, pero yo prefiero salir, no sé, me compro unas gafas de sol, me los pongo y me banco ese dolor antes que quedarme encerrada. Pero vuelve. Vuelve, el tipo vuelve. Sí. Vuelve, Eso es lo más grave. vuelve porque tiene el deber ser de liberar a los propios. Claro. Vuelve porque en el fondo la alegoría de la caverna es un texto político, que Mirá. está en un libro como La República, que lo que busca es explicar eso, qué es lo político, qué es la justicia. Entonces vuelve. ¿Y los demás los matan o no? Claro, no lo aceptan, no lo entienden. No le creen. No le creen. Y entonces Platón dice que Sócrates, que es la filosofía Claro. que vuelve, ¿no? Diríamos que el liberado que vuelve sos vos en el consultorio escuchando a tus pacientes, que te miran y te dicen, pero ¿por qué me llevas para este lado? ¿No? Porque son las preguntas que parecerían no tener sentido. Y no quiero dejar de pensar, no puedo dejar de pensar en Nietzsche. Es decir, ¿habrá sido que en realidad él encontró algún tipo de liberación y lo metieron en el psiquiátrico? Madre, he sido un Así es. ¡Qué placer!